Muy buenas tardes a todos, señor alcalde de la villa, señor cura párroco, representantes institucionales, miembros de la cofradía, vecinos y vecinas de Palo Blanco y de toda la villa de Los Realejos. Sean todos bienvenidos a este acto del pregón y presentación de nuestra Semana Santa Realejera 2026. La Semana Santa de la villa de Los Realejos vuelve a situarse un año más como uno de los momentos más intensos y esperados de nuestro calendario, días en los que la fe, la tradición y el sentimiento se unen para llenar nuestras calles de recogimiento, música, flores y memoria compartida. A todos los que hacen posible nuestra Semana Santa, nuestro reconocimiento y agradecimiento por esos recuerdos compartidos generación tras generación. Por ello es importante que los más jóvenes, que aquí hay muchos, continúen implicándose para que este legado siga vivo en el futuro. Este año es nuestro querido núcleo de Palo Blanco quien acoge por primera vez el pregón de la Semana Santa en esta parroquia. Un hecho que sin duda marca un momento especial en esta edición. Con el inicio del Viernes de Dolores y la mirada puesta en la celebración de la Pascua, nos preparamos para vivir una Semana Mayor llena de emoción, recogimiento y esperanza en cada uno de los templos y calles de nuestra villa. Gracias a todos por acompañarnos en este acto que da comienzo al camino hacia la Semana Santa Realejera. Para comenzar este acto, tendremos el honor de escuchar la apertura musical que nos ofrece el coro parroquial de esta parroquia de Palo Blanco, a quienes le agradecemos su participación en esta jornada tan especial. Mi alma te busca, no dejo de pensar en ti. En la soledad de una vida gris, no dejo de pensar en ti. Oh Jesús, escúchame. No me dejes sola, oh Jesús, escúchame, estoy perdida y sola. Necesito amor y una voz amable que entienda mi corazón. Alguien que me enseñe a serme, alguien que me dé su amor. Oh Jesús, escúchame, no me dejes sola. Oh Jesús, escúchame, estoy perdida y sola. Sin ti estoy perdida y sola, 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 sin ti. Tras esta apertura musical,
Continuamos con el desarrollo del acto para hacer la presentación del spot promocional de la Semana Santa de la Villa de los Realejos. Una pieza audiovisual que recoge la esencia, el sentimiento y la tradición que caracterizan estas fechas tan significativas para nuestro municipio. Una vez la concejala haya presentado el spot, podremos ya tenerlo a través de nuestras redes sociales y de los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Los Realejos. Tiene la palabra la señora concejala de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Los Realejos, doña Isabel Elena Socorro González. Muy buenas tardes. En cada sesión de pregón de Semana Santa es el momento de empezar a promocionar pues lo que va a suceder estos días en el municipio. Siempre que hablamos de Los Realejos, hablamos de muchísimas celebraciones y de Semana Santa no podía ser de otra manera. En Los Realejos no se celebra solo una Semana Santa. En Los Realejos vamos de Semana Santa a Ico del Alto, vamos de Semana Santa a Palo Blanco, vamos a la montaña, a la Zamora o a la Cruz Santa, o pasamos por el Toscal Longuera, o nos quedamos en Ralejo Alto, o nos vamos a Ralejo Bajo, o pasamos por San Agustín. Por eso hablamos de una Semana Santa enorme, grande, pero lo importante de esta Semana Santa es que se vive desde dentro. Somos creyentes y tenemos esta tradición que hay que conservar. Desde el área de patrimonio histórico también ponemos en valor pues todo este arte sacro que tenemos en el municipio de Los Realejos, que quizás queda más concentrado por el número de imágenes que hay, tanto en la parroquia matriz de la Concepción como en la parroquia matriz de Santiago Apóstol. Pero como verán en el spot y como sentimos en este municipio, la Semana Santa de Los Realejos es grande. Disfrútenlo. Con la primera luna de la primavera llegan los días santos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Días en los que el tiempo parece detenerse. Donde el aroma del incienso llena las calles y la fe abraza la tradición mientras la vida se funde con la esperanza. Antiguas ceremonias que regresan año tras año, historias que caminan en silencio entre la emoción y la devoción de todo un pueblo. Mirada, recuerdos y promesas, instantes que laten en cada paso de las procesiones. Porque en Los Realejos la Semana Santa no solo se contempla, se siente y se comparte. Los Realejos, una Semana Santa con carácter. Cada año, el cartel anunciador de la Semana Santa se convierte en una imagen representativa que refleja el espíritu de nuestras celebraciones y la devoción de nuestro pueblo. En esta edición tenemos el honor de contar con la obra realizada por un artista que ha sabido plasmar con sensibilidad y significado esta tradición. A continuación, damos la palabra al autor del cartel de la Semana Santa 2026, don Israel Hernández Bello. Bueno, pues muy buenas tardes. Nada, no me voy a alargar mucho, tengo un pequeño texto preparado, pero creo que no lo voy a leer. Quien me conoce sabe que estoy vinculado a muchos mundos, al carnaval, a la Semana Santa, a lo artístico y bueno, no sé, creo que esto ha sido una gran oportunidad para mí
ya que como artista desde pequeño siempre he soñado con el momento de poder ver un cartel realizado por mí en mi pueblo, y bueno, gracias a Jorge, que desde el momento que se puso en contacto conmigo no dudé en hacerlo. Y bueno, no es que sea una gran obra, ni la mejor ni la peor, pero bueno, está hecha con todo el cariño del mundo, realizada sobre todo en un momento en el que tenía una mano partida. La verdad que ha sido también un poco de superación, y bueno, una imagen que nunca antes había protagonizado un cartel de Semana Santa, que creo que ya era hora, ya le tocaba, una imagen muy importante con una historia, y además que antes que ella también tenemos el antiguo grabado. Y bueno, al principio mi idea para la obra era fusionar la imagen original con el grabado antiguo y sacar como algo un poco inédito, pero después de hablar con Milagros, mi profesora de artes plásticas, de hablar con ella, me dijo que lo hiciera, y cuando lo empecé dije que va, yo no puedo con esto, me eché para atrás y me arrepentí. Hasta por un momento le dije a Jorge, le dije, mira, no lo hago, no me atrevo, no soy digno, no soy capaz. Y Jorge me dijo que no, venga, que sí, que tú puedes, tú tienes mucho talento para hacerlo. Y bueno, al final decidí por algo más clásico, más original a la imagen. Y no sé ni qué decir. Bueno, estoy muy nervioso, muy trabado, y creo que no me voy a enrollar más, sino simplemente dando las gracias a los párrocos por aceptar la decisión de que yo fuera el cartelista, a concejales, a Adolfo, Isabel Socorro, Jorge. Gracias, y poco más. Un agradecimiento por su aportación artística y por formar parte de la historia gráfica de nuestra Semana Santa. Se procede ahora a la entrega de un recuerdo institucional de manos del señor alcalde de la Villa de Los Realejos. Muchas gracias. Toma la palabra el señor alcalde de la Villa de Los Realejos, don Adolfo González, PNCB. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros de corporación, señores párrocos que nos acompañan en esta tarde, señores pregoneros, gracias por aceptar también esa invitación a pregonar la Semana Santa de este año en el municipio de Los Realejos, a José Pablo Reyes y a José María Espinar, un pregón que este año vendrá de la boca de dos personas que conocen muy bien lo que es la Semana Santa de Los Realejos desde dentro y desde lo que es la participación. Hemos tenido muchísimos pregoneros a lo largo de todos estos años y, como bien saben, en Los Realejos tenemos ya una costumbre, no sé si buena, yo creo que sí, de ir pues rodando el protagonismo de esta semana por todo el municipio. Y cada año, tanto el pregón como el cartel lo van protagonizando de manera alterna las diferentes parroquias de Los Realejos. Hemos tenido el pregón en todas y cada una de las parroquias que ha nombrado la compañera Isabel. Y este año, en esas reuniones previas, porque la Semana Santa de Los Realejos no se prepara en 2 días, la Semana Santa de Los Realejos se prepara desde antes de celebrar las Navidades. Ya tuvimos la primera reunión muchísimo antes con todos los párrocos pues para ir organizándola, ¿no? Y este año saltamos esa ruta habitual para llegar
lugar y para venir a Palo Blanco. ¿Por qué? Porque merece, desde luego, después de tanto tiempo, su lugar y merece ser, y entendíamos todos que merecía ser una parroquia que nunca había sido quien acogiera el pregón y que además fuera la protagonista del cartel, teniendo como titular precisamente a Nuestra Señora de los Dolores, una de las imágenes protagonistas de la Semana Santa y además con la que prácticamente se inauguran pues las liturgias o los actos más importantes. Desde luego, felicitar a Israel por plasmar con su mano a la titular de esta parroquia en este altar tan bonito, que no sé quién lo habrá desde luego preparado, pero que ha quedado precioso y donde la imagen luce desde luego lo más bonita posible y lo ha logrado plasmar en un cartel que anuncia la Semana Santa de Los Realejos. Un pregón al final es anunciar que viene algo, decir que ya se acerca un tiempo, en este caso un tiempo de reflexión, un tiempo de silencio, un tiempo de oración, un tiempo de compartir, un tiempo de celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero además también la Semana Santa es un tiempo para dar la oportunidad de mostrar todo lo que somos muchos y además somos muy buenos también, ¿no? Los Realejos tienen una Semana Santa y tienen un patrimonio histórico muy importante, atesora unas piezas escultóricas de imaginería muy destacadas en todas y cada una de sus parroquias, y cuando salen esas procesiones a la calle, que es una extensión de las liturgias que se celebran en los templos, al final lo que queremos es mostrar y se muestra la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Se muestra esa riqueza que sería de luego imposible poder celebrar y poder mantener si no fuera por las cofradías y por las hermandades del municipio, a las que también saludo en esta tarde. Están presentes muchas de ellas acompañándonos en esta tarde y que son desde luego quienes velan porque se cuiden esas imágenes, porque esas imágenes puedan salir a la calle y haya personas que el corazón se traduzca en manos, en hombros, y sea quienes las carguen en sus hombros y las paseen por las calles de Los Realejos y que las mantengan en buen estado. Si empezamos a sumar la cantidad de cofrades y de hermandades, una a una, que son las que protagonizan, desde luego sería, no sabría decir de memoria el número porque creo que nunca lo hemos calculado, pero son cientos y cientos de personas, que da igual que vengan, que sean de Toscalonguera, de Poder Alto, que sean de la Cruz Santa, sean de San Agustín, de Relejo Bajo, de Relejo Alto, o sean de Palo Blanco, o sean de La Zamora, da igual, son quienes mantienen vivo esas tradiciones y son desde luego quienes mantienen viva la Semana Santa. Una Semana Santa que queremos que sea abierta, que se celebra desde dentro, desde los templos, pero que desde el Ayuntamiento queremos que sea abierta, que sea participativa, y desde luego es un motivo inexcusable pues, para visitarnos. Muchas personas también vienen a Los Realejos en esos días grandes del jueves y del Viernes Santo a disfrutar de nuestro municipio y disfrutar de esas estampas tan bonitas y tan especiales y tan sentidas que son las que se producen en todas y cada una de nuestras calles. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos, agradecer a las parroquias, desde luego, porque tenemos un diálogo fluido, donde ponerse de acuerdo para celebrar la Semana Santa de Los Realejos a la vez en muchas partes del municipio no es fácil. Podemos celebrar un jueves o un Viernes Santo 7 procesiones, no sé si llegaremos a 8, pero simultáneamente un jueves, un Viernes Santo en diferentes puntos de Los Realejos hay muchas personas en la calle, y organizar eso desde luego necesita de mucho diálogo y de mucho entendimiento. Agradecer también desde aquí, no están presentes esta tarde, pero a la Policía Local de Los Realejos, a Protección Civil de Los Realejos, que son quienes, gracias a ellos y gracias a ellas, podemos tener las calles preparadas, los cortes de la calle hechas para que pasen esas procesiones, a los trabajadores del Ayuntamiento, por supuesto, de la empresa de servicio, nos acompaña también su vecino y compañero Domingo, que es quien se encarga también
de que esté todo preparado y esté todo listo para que cuando pase la procesión no haya coches aparcados, estén las plazas y estén las aceras limpias, estén los jardines bonitos. Todo eso es la Semana Santa de los Realejos también. Desde aquí, desde luego, desearles que tengamos una fecha y una semana de celebración, que tengamos una fecha y una semana de encuentro, que es desde luego lo más importante, y que la Semana Santa de los Realejos no nos pase de largo. Hoy haremos una invitación a participar, pero de nada serviría que la hagamos desde aquí y ustedes no inviten a participar a quienes conviven, a sus amigos, a sus familiares de esa Semana Santa para hacerla de manera compartida. Que este pregón sea el anuncio de una fiesta, de una celebración en la que desde aquí se multiplique en sus voces y en sus manos. Muy buenas tardes. Seguidamente toma la palabra el párroco de las comunidades parroquiales del Apóstol Santiago, Nuestra Señora del Buen Viaje y Nuestra Señora de los Dolores de este núcleo, el reverendo don Ángelo Nardone Barrio. Primero quiero agradecerles la asistencia al pregón de las distintas parroquias, hoy domingo y con un tiempo como el que tenemos y con una situación como la que hemos tenido durante todos estos días, que ustedes pudieran hacerse un espacio para acompañar a Palo Blanco en esta oportunidad en que por primera vez les corresponde el pregón de la Semana Santa. Me doy el permiso de leer el saludo que hemos colocado los párrocos en el programa, porque es que el programa grande ve mucho las fotos, pero lee poquito, y entonces yo quiero leerlo por si acaso alguno no lo hace. La Semana Santa 2026 se prepara en nuestro municipio, como lo dijo el señor alcalde, con muchos días de antelación, colocando sobre la mesa no solo el afán por hacer lo de costumbre, pues asumimos que habrán elementos de costumbre que ya no tienen soporte, ni responden a las exigencias actuales. Esto nos lleva a necesariamente renovar, adaptar y replantear lo que por costumbre se ha venido haciendo, procurando dar respuesta a las exigencias de esta realidad tan cambiante y sin fracturar ni interrumpir lo que hace referencia a la tradición y a la religiosidad popular, con marcado arraigo en la identidad de la localidad. La intención siempre ha de ser catequizar mediante las estrategias que hagan posible la participación y el compromiso de todos, fortaleciendo el concepto de iglesia, donde entendemos que Cristo es la fuente de vida, la cabeza, mientras que nosotros somos parte de un cuerpo, miembros, que funcionan unidas, dependientes de Él, para crecer y servir en el amor. Durante estos años, en el empeño de responder a tales exigencias actuales, nos hemos atrevido a proponer cambios de recorridos e incluso reprogramación de horarios, teniendo resultados positivos en cuanto a participación y hasta en el orden logístico. También podemos asumir que enriquecer nuestra Semana Santa con la Pascua Realejera ha sido un acertado, tomando en cuenta que este nuevo espacio nos deja considerar que ahora todos nos preparamos no solo para la intensidad de la Semana Santa, que evidentemente sigue reforzándose en salir a la calle, con una catequesis que tiene su esencia en la enseñanza de las imágenes que procesionan, y una liturgia que trata de cuidarse con la participación de todos. Dicha celebración pascual nos hace dirigir y mantener los sentidos dispuestos a vivir la Pascua como una sola iglesia, dejando que la buena noticia que queremos experimentar la podamos vivir y sea realmente Cristo que ha resucitado esta buena noticia. Él mismo ha vencido a la muerte. Necesariamente tiene que ser una buena noticia. Ya este sería el tercer año en el que nos reunimos para compartir esta gran noticia, siendo tal encuentro pascual un momento lleno de unción, entre cantos, sonrisas, oración y meditación que nos deja experimentar lo que significa reunirse en torno a Jesús Eucaristía y unirnos en un abrazo pascual que expresa la alegría de ser uno en Jesús. Asimismo, entonces, recordemos que la Semana Santa nos lleva a la Pascua,
No nos podemos quedar estancados en ningún otro momento de la Semana Mayor, sino que tenemos que dirigirnos hasta el sepulcro vacío para contemplar con alegría que verdaderamente aquella oscuridad ha desaparecido. Este año iniciamos resaltando el trabajo de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, aquí en Palo Blanco, de la cual realmente estoy muy orgulloso, donde nos introducimos en este tiempo especial con el pregón, que por primera vez alza su voz en esta comunidad que con mucha sencillez y humildad camina casi en el anonimato, siempre dispuesta a ser testigo del amor de Dios, dejando totalmente ausente protagonismos históricos y aprovechando cada migaja que cae de la mesa, como la mujer cananea que dejó admirado a Jesús por su fe. Así son nuestras parroquias de las periferias, con una fe puesta plenamente en el Señor. Pues pongamos ahora nuestros ojos en la Virgen de los Dolores, que sea ella quien nos acompañe estos días santos, ella que experimentó el dolor como una espada en su corazón, pero que no dejó de esperar en la resurrección, haciéndose, por gracia de Dios, un instrumento clave en la historia de la salvación. Decía, para mí realmente es un honor que tengamos esta oportunidad de hacer este pregón por primera vez en Palo Blanco. He escogido dos pregoneros, y esto no es usual. Tenemos un primer pregonero que conoce muy bien la historia de estos pueblos y que ha participado desde muy niño en toda esta realidad realejera, si la queremos llamar así. Y luego tendremos un segundo pregonero que recién llegado a esta comunidad inmediatamente se integra, simplemente buscando en qué colaborar para seguir sintiéndose iglesia y formar parte de una comunidad que quiere caminar como iglesia. Así pues, entonces, ahora le damos la voz a estos pregoneros y le damos un fuerte aplauso a José Pablo, que abre este momento del pregón. En el municipio, y por supuesto escucharemos de él su experiencia y la invitación que nos hace. Y ya luego pues entonces tendremos al segundo pregonero. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Yo nací casi a un tiro de piedra de esta parroquia, metafóricamente hablando, en La Romera, un pequeño caserío que se ubica entre las Tocas de Romero y Placeres. Unas vísperas de Reyes de 1960 junto con mi hermana Melissa. Mis padres me pusieron por nombre José, como mi abuelo paterno, y Pablo, como mi abuelo materno. Y la antigua ermita que se encuentra en la misma entrada de esta plaza, y morada de la Santísima Virgen de los Dolores, hasta que se construyó esta parroquia, fue nuestro hogar, nuestro lugar de encuentro dominical por cercanía, unas veces acompañados por mi madre y otras yo y mi hermana solo. La primera vez que me encontré con esta preciosa imagen de la Virgen fue en las fiestas de 1965. Yo tenía 5 años y medio. Mis padres tenían por costumbre venir a estas fiestas el domingo, porque era cuando no se trabajaba en el campo. Y en esa fecha era cuando se desarrollaba la zafra del tabaco. Deshojar, coser, ponerlo a secar en aquellos interminables tendales o secaderos, aparte de las demás labores del campo. La primera casa que encontramos a nuestra derecha, cuando entramos en esta plaza, tiene su entrada por la calle principal con el número 38 y 2 ventanas que dan a la plaza. Se sigue conservando así desde entonces, aunque con alguna modificación en su estructura. Esa casa en los años 60 era un negocio familiar, regentado por doña Otilia y don Juan Molina. La parte alta se habilitaba con mesas y sillas para acoger a las personas que deseaban comer algo durante las fiestas patronales de Palo Blanco. Ese primer domingo de agosto de 1965, atardecía ya,
Estaba con mis padres, mi hermana y algunas personas más que no recuerdo, sentados ocupando una de esas mesas, y yo en una de esas ventanas que daban a la plaza, mirando como la gente se iba reuniendo delante de la ermita y al repique de las campanas, primero a ras del suelo, entre la gente que casi no la veía. La puerta era y sigue siendo muy bajita, y después cuando la izaron y la vi en su totalidad, me quedé prendado de esta preciosa imagen. Yo juraría que ella también me vio a mí, mirándola con mis ojos de niño asombrado desde la ventana. Me supuse dentro de mi inocencia que había abierto los brazos para decirme, ven. Después se fue calle arriba con toda aquella gente que la acompañaba. Todos menos los que estábamos en el bar, que nunca entendí por qué no la seguimos. Nunca se lo pregunté a mi madre. Pero me quedé en aquella ventana esperando que volviera, y regresó tiempo más tarde, y de la misma manera, mirándome, la bajaron casi a ras del suelo y entró en la ermita. Tal fue mi devoción y admiración por esta imagen de la Virgen, que años después, cuando ya era unos años más mayor, un jueves santo del Padre, nos llevaron a la procesión del Señor de la columna de la octava, y cuando yo vi la imagen de la Virgen de Gloria, le dije a mi madre, me copiaron la Virgen de los Dolores de Palo Blanco. Yo no entendía de arte, ni había oído hablar del gran maestro José Miguel Luján Pérez, ni conocía la antigüedad ni procedencia de esta imagen de la Virgen. En mi retina, en mi mente, ella siempre fue la primera que se fijó en mí y yo en ella, y me abrió sus brazos. La mente humana, nuestra mente es prodigiosa. Es nuestro motor y no el corazón como pensamos. Nada se realiza en nosotros si la mente no nos lo ordena antes. Y cada milésima de segundo de nuestra existencia está archivada correctamente en ella. Mi padre, que durante sus últimos años de vida sufrió demencia senil, se olvidó de su presente y del pasado más cercano y se trasladó al pasado más lejano. Y empezó a desempolvar recuerdos desde que él tenía uso de razón, con una memoria que a mí me asombraba por la enfermedad que padecía. Así supe y conocí de su infancia las penurias y carencias de la época de la posguerra y de la vida de mi abuelo José, que no conocí porque falleció repentinamente cuando mi padre tenía 14 años. Aquella pérdida supuso para mi padre una tragedia de la que nunca habló hasta los últimos meses de vida. Esto viene a cuento porque cuando el padre Ángelo me propone ser el pregonero de la Semana Santa realejera, me sorprendí, pero no lo dudé. Primero el lugar, esta parroquia es mi casa y mi refugio. La hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y el Dulce Nombre de Jesús, que son mi familia y a la cual pertenezco desde su fundación en el 2012. Y la seguridad de que todo cuanto quiero transmitirles en este pregón vivencial está almacenado en mi mente. Busqué el momento que creía adecuado y empecé a navegar, a buscar en mis archivos mentales y a escribir en estos papeles los retazos y vivencia que esta tarde deseo compartir con ustedes. Yo tuve la mejor catequista que se podía tener en mi infancia, tía Nemesia, hermana de mi abuela materna, Felipa, y que vivía en una casita muy vieja de tejas justo al lado de mi casa en La Romera. Con ella aprendí todas las oraciones y rezados que ella conocía, incluyendo el rosario, el aire y el susto. Falleció el día de San José en 1975, cuando yo tenía 15 años, y de ella heredé dos cosas: su viejito y único rosario de cuentas verdes que aún conservo, y todas esas oraciones que me enseñó y que aún rezo. Aunque el domingo de Ramos bajábamos hasta la ermita de San Benito a recoger el palmito y regresábamos en procesión con banda de música incluida hasta la parroquia de Santiago Apóstol, la Semana Santa en mi casa realmente no empezaba hasta el Jueves Santo a las 12 del mediodía. Yo lo recuerdo así. A esa hora ya tenía que estar las faenas hechas, la hierba para la vaca, la cabra y los conejos cogida y picada, la comida para nosotros los de la casa hecha,
Siempre era pescado salado encebollado, papas guisadas y arroz con leche. Suficiente, porque ya no se volvía a cocinar hasta el sábado santo. La radio no se encendía, tampoco la televisión lo que tenía. Nosotros no teníamos ni luz eléctrica, ni se jugaba en la calle. Solo mi padre rompía ese protocolo para alimentar y ordeñar los animales. El Jueves Santo lo pasábamos en casa, se cenaba temprano y ella, mi madre, ponía la comida que había hecho para la Semana Santa y nos daba un trocito de pan y nos mojaba los labios con vino. Nos acostábamos pronto y el Viernes Santo mi madre servía el almuerzo a las 12, lo mismo del día anterior. Nos ponía guapos y bajábamos por las tocas de Romero a la parroquia del Apóstol Santiago, al Vía Crucis y procesión del encuentro hasta el Calvario. Una vez concluida la celebración en la parroquia, visitábamos a los abuelos maternos en la calle del Agua y después nos íbamos caminando hasta el Calvario de la Cruz Santa. Allí en los años 60, a las 6 de la tarde, daba comienzo la procesión del Santo Entierro. A mi padre le gustaba llevarnos a esa procesión. También era un encuentro con la familia de mi padre que procedía de la Casa Ira. Yo en mi infancia nunca viví un Jueves Santo ni una procesión magna en la parroquia de Santiago. El domingo de Resurrección acudíamos siempre a misa a esta ermita de Palo Blanco. Era el único día que celebrábamos aquí. Por eso yo no tengo recuerdo de cómo era la celebración de la Semana Santa en Palo Blanco en esa época. En 1973, con 13 años, comienza mi vida laboral en la hostelería del Puerto de la Cruz y todo cambia. La Navidad, los Reyes, la Semana Santa y los domingos no marcaban ninguna diferencia con el resto de los días de la semana. Esos días eran laborables. La Semana Santa era exactamente igual que cualquier semana del año. Se cumplía con el horario laboral marcado y Jueves y Viernes Santo había música y se comía carne. Fue un cambio radical en mi vida y mis costumbres, porque en mi casa se seguía celebrando la Semana Santa igual que siempre. El tiempo de misas y procesiones quedó relegado a la posibilidad de que entre turno y turno tuviese un ratito para escaparme a la Peña de Francia a contemplar las preciosas imágenes que procesionarían ese día. Allí descubrí por primera vez tronos iluminados con baterías eléctricas y que no eran portados a hombros, iban en carros de ruedas. Pero era una Semana Santa preciosa. Allí me vuelvo a encontrar con la imagen de la Virgen de los Dolores, que como aquí cerraba todos los cortejos procesionales en aquellas andas cuadradas de claveles blancos. Yo solía visitarla cuando tenía algún ratito libre, y no hace muchos años su cofradía me invitó a vestirla para la sesión de fotos que ilustraría el cartel de la Semana Santa portuense. Los años pasan y en 1984 dejo la hostelería y abro mi empresa en San Agustín. Soy autónomo. Un horario más flexible, donde los domingos y festivos no se trabajaba. Y yo pues me sumo a la moda de los 80, de irme de vacaciones en Semana Santa. En uno de esos años viajó hasta Sevilla. Tenía curiosidad por conocer su Semana Santa y me impresionó. Tanto que cuando regresé le prometí a mi madre que la llevaría el próximo viaje conmigo. Y ese próximo viaje fue en la Semana Santa de 1990. Ese viaje será siempre inolvidable. Tanto que 36 años después nunca he vuelto a la Semana Santa de Sevilla, ni a ninguna otra que no sea en las parroquias de Santiago Apóstol y en estas de Palo Blanco. 9 meses después de ese viaje, el 16 de enero de 1991, mi madre falleció el mismo día que cumplía 55 años. La Semana Santa de ese año decido que lo quiero celebrar en la parroquia de Santiago Apóstol y con mi familia como a ella le gustaba. La última década del siglo XX mi vida da un giro de 180 grados y empiezo a reconstruirme hasta el día de hoy, que aún estoy en ello. Vuelvo a encontrarme con la Semana Santa que conocí desde niño.
con muchas carencias todavía, pero en pleno auge y transformación. En el 91 el Nazareno estrena cofradía, jóvenes entusiastas y con ganas de trabajar. Otro grupo también de jóvenes están ilusionados en formar cofradía para acompañar a la Virgen de los Dolores, y se hace oficial su formación en el mes de septiembre de 1992. Había mucha inquietud y mucho trabajo por hacer, pero sobraba voluntad. Dentro de mis posibilidades me uno y presto mi colaboración, sobre todo en los trabajos de costura, que era lo que mejor sabía hacer. Y me invitan a participar en la recién estrenada Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, y termino siendo su vestidor. Don Domingo, que fue el último vestidor que había tenido y que yo ya conocía desde mi infancia en Palo Blanco, porque también él fue el encargado de esta imagen aquí presente. Había dejado su cargo en ambas parroquias por su edad y por motivos de salud. Gracias. Los preparativos posteriores a la Semana Santa eran de un ajetreo de loco. Me hice cargo de hacer cuelgas, ropas nuevas y vestir y enramar a San Juan, la Verónica y la Magdalena. Iba a casa de doña Carmela a recoger las pelucas de la Santa, que ella se encargaba de peinar y guardar en su casa. A la casa de Zenobia, a buscar el par de jardineras que ella y su madre guardaban para las santas de la Santa. En esos primeros años, doña Lola y su hija Islandia eran las encargadas del enrame de las santas de la Virgen, hasta que la cofradía se consolidó y nos hicimos cargo de esta labor. Un par de años después, Pili Feble, hija de don Pepe Feble, que fue mi maestro de primaria, me cedió el cuidado y decoro de la imagen y las santas del Señor de la Cañita. Esta imagen que procesiona aquí cada Jueves Santo, igual que lo hacía anteriormente en la parroquia de Santiago Apóstol. A mediados de los 90, la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista y el Señor de la Cañita estrenan nuevas santas procesionales. Y estas imágenes, junto con el Señor de la Columna, la Magdalena y la Verónica, estrenan también fanales que se iluminaban con velas, los mismos que se siguen usando en la actualidad. La Semana Santa de la parroquia de Santiago se enriquece con la formación de nuevas cofradías y la adquisición de nuevas imágenes. Y el lunes y el martes santo se incluyen en el programa las procesiones del Señor del Huerto y el Señor Preso. En la actualidad, la procesión magna es sin duda alguna el resultado del compromiso, la dedicación y el trabajo en hermandad que surgió en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Si eran días de ajetreo y trabajo preparar la Semana Santa, imagínense el sábado para volver a colocar cada cosa en su lugar y que todo estuviera impecable a las 11 de la noche para la celebración de la fiesta de la Resurrección. Don Antonio, nuestro párroco, entonces, y que dejó una gran huella en todos nosotros, nos solía llevar a almorzar a casa Julio, en el Mocán, y vuelta a la parroquia para terminar lo que faltaba. La celebración de la Pascua era especial, y el domingo, a las 9 de la mañana, daba comienzo a la procesión del Resucitado, con su hermandad y todas las cofradías. La adquisición de las nuevas imágenes del Señor de la Cañita y la Piedad beneficiaron a la parroquia de Palo Blanco, pues las antiguas se trajeron aquí y reciben culto no solo en Semana Santa, sino durante todo el año. El auge y la inquietud de los años 90 por fomentar y enriquecer la Semana Santa también llegó aquí a esta parroquia. En 1993 ya se empieza a formar la Hermandad del Santísimo Sacramento, pero sus estatutos no fueron firmados hasta 1996. Existen testimonios e imágenes de los cultos que se celebraban anteriormente, a los que posteriormente se le incorporaron estas nuevas imágenes procedentes, como dije antes, de la parroquia de Santiago Apóstol. Esta hermandad no estuvo vigente muchos años, y ya a principios del nuevo siglo comienza a decaer. Desconozco los motivos porque en esa fecha yo no la viví aquí.
La celebración de la Semana Santa en Palo Blanco empieza a limitarse ya solo a los actos dentro de la iglesia. Y la actividad que tuvo hasta ese momento de procesiones en la calle con el acompañamiento de la hermandad y la banda de tambores y cornetas de Palo Blanco sufre un parón que se retomará unos años después con la fundación de la nueva hermandad. Pasada la Semana Santa del 2012 se procede a la restauración de la Virgen de los Dolores de esta parroquia. Ya por esa época sufría grandes desperfectos en las telas encoladas que formaban su vestimenta, debido principalmente a las humedades propias de esta zona. Fue este el motivo por el cual nuestro párroco de entonces, don Antonio, me pide vestirla para su regreso y bendición el día 9 de junio de 2012, a 2 meses de la celebración de su fiesta del primer domingo de agosto. Y de nuevo me vuelvo a reencontrar con esta preciosa imagen de la Virgen, con la gente que conocía de toda la vida, más las caras nuevas que se habían incorporado a esta parroquia, y se decide volver a fundar una nueva hermandad, esta vez con la advocación de la Virgen de los Dolores y el dulce nombre de Jesús. Y yo comienzo a ser parte de ella, trasladando a esta directiva mi compromiso con la Cofradía de los Dolores de la Parroquia de Santiago, de la que en ese momento era presidente y vestidor de la Virgen. Esta nueva hermandad, vigente hasta hoy, ha llevado a buen fin el compromiso adquirido desde su formación: dar solemnidad a todos los cultos que se celebran en esta parroquia. La Semana Santa, las fiestas de la Virgen cada primer domingo de agosto, como fue siempre. El dulce nombre de Jesús se traslada al mes de enero en la celebración del bautizo del Señor. San Antonio con su romería en junio. Y la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se llena de vida. Es una parroquia desconocida para muchos, pero con ganas de que se la conozca. Desde la fundación de la hermandad, solo hay que ver el programa de actos de la Semana Santa para darse cuenta de lo que ha recuperado y crecido en estos últimos 14 años. Uno de los grandes problemas que es frecuente en casi todas las parroquias donde las imágenes son cargadas a hombros, aquí lo hemos resuelto con andas que van a ruedas, como yo vi aquella primera vez en el puerto de la Cruz. Así, hasta los más jóvenes de la catequesis tienen su lugar en la procesión. Ninguna imagen se queda en la iglesia. Palo Blanco ha sido una de las últimas parroquias del municipio en incorporarse a una Semana Santa digna y organizada. Y eso también se lo debemos a los párrocos invitados desde la época de don Antonio y hasta la actualidad, a participar en la celebración de las liturgias y demás actos de esta celebración. Todos han dejado su impronta en esta feligresía. De todos hemos aprendido algo y cada uno de ellos ha sabido conducirnos con acierto a la esencia de la Semana Santa, la Pascua de la Resurrección. Tengo un especial cariño al padre dominico Xavier Gómez, porque tuvo la posibilidad de venir varias veces y su cercanía y su homilía dejó mucha huella no solo en mí, en todos los que compartimos con él muchas Semanas Santas. También ha sido así con los párrocos que han desarrollado su ministerio a lo largo y ancho de todas estas vivencias mías. Don Benjamín, el padre Nicaso, don Antonio, don Domingo, don Francisco, don Teodoro y el padre Ángel. Pero toda esta narrativa se quedaría coja e incompleta si omitiera en ella el acontecimiento que me trajo de regreso a retomar mi crecimiento espiritual en estas 2 parroquias a las que pertenezco. La aparición mariana acaecida en la Fuente de Pedro el 6 de junio de 1992, y no reconocida por la Iglesia, pero tampoco ignorada. Su repercusión a nivel nacional no dejó indiferente a aquellas personas que no estuvieron presentes. Entre las muchísimas personas que decidieron acudir a la aparición, estaba yo. No fui por curiosidad, lo hice porque estaba seguro de la presencia de la Virgen, tal como ella había dicho. ¿Cómo llegué allí? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué eligió aquel lugar? ¿Y con qué fin? No lo voy a desarrollar aquí, no procede.
pero cada uno de los presentes esa noche recibió un regalo especial de la madre. También los que acudieron los días posteriores. Algunos, 34 años después, no lo han abierto aún. Yo sí lo hice, y es el regalo más grande que nunca la vida me dio. La Madre María no es inalcanzable, es cercana. La podemos admirar en cada cosa creada, también en las imágenes que en diferentes ocasiones la representan. Venerar, solo veneración y respeto, cuando no concebimos otra manera de comunicarnos con ella. Pero nunca idolatrar. Ese fanatismo que se forma con una u otra imagen o advocación de la Virgen nos aleja y mucho del propósito para el que fueron creadas. María es especial por ser la Madre de Dios, hecho hombre, y porque el significado de madre se manifiesta en ella y a través de ella como lo más sublime jamás creado. Este pueblo nuestro realejero es muy mariano, de siempre, y yo lo he vivido así desde aquel verano de 1965, cuando conocí esta imagen de la Virgen. Seguramente ya había estado antes en esta fiesta, pero ese día fue la primera vez que yo la vi. Por eso la recuerdo a partir de ese momento. ¿En qué lugar de mi vida y en mi día a día está presente Dios? En todo. La Madre siempre me lleva a Él. Ella es el vínculo que utiliza el Espíritu Santo para llevarme de la mano hasta Él, la piedad mariana. En la actualidad sigo colaborando en ambas parroquias, donde ya tengo familias creadas y a los que amo de corazón. La formación de nuevas cofradías en Santiago Apóstol aligeraron el trabajo de la preparación de esta celebración. La cofradía de la Virgen de los Dolores, con 34 años de vida, sigue creciendo, aunque algunos se hayan quedado por el camino. De los fundadores estamos casi todos. En los primeros años de la fundación venía siempre por la parroquia un niño, de la mano siempre de su abuela. Sus pasos siempre se encaminaban al altar de Remedios y a las andas de la Virgen de los Dolores. Un poco más mayor ya le impusieron la medalla de cofrade de la Virgen y le gustaba estar presente en cada acto. Siguieron pasando los años y su lealtad y su compromiso nunca quebró. Y yo vi en él al heredero de esta privilegiada labor de vestir la imagen de la Virgen. Hoy es él el que hace posible que tenga continuidad, ser camarero y cuidador de esta imagen de la Virgen de los Dolores de la parroquia de Santiago, como lo fui yo durante 30 años. Gracias, Jorge Mosello, por aceptar y realizar una labor que supera la que yo hacía. Te amo. Y a esta comunidad parroquial a la cual también pertenezco, gracias por recibirme y permitirme ser yo. Este es mi lugar favorito cada domingo. Aquí se vive la sencillez y la cercanía. Es una parroquia viva. Y el hecho de que hoy se celebre aquí este pregón de la Semana Santa le otorga el reconocimiento que merecemos. Es el miembro más joven que tuvo la anterior Hermandad del Santísimo Sacramento, con apenas 10 años. Es hoy uno de los fundadores y presidentes de la vigente hermandad de esta parroquia. Gracias, Geray Esteve, que junto a Pili y Pedro son el pilar que nos sostiene. Aquí empecé a dar los primeros pasos de la mano de la Madre, la Virgen de los Dolores. Me trae recuerdos de aquellos lutos de los años interminables que mi madre, Matilde, pasó por el fallecimiento de familiares cercanos. Teñía de negro toda la ropa del armario porque sabía que durante muchos años ese era el único color con el que se iba a vestir. De madres que pierden a sus hijos y de madres que nunca se quejan. Tengo mucho que agradecerles. Es imposible mencionarlos a todos. Somos una gran familia dividida en estas dos parroquias. Gracias. Hay una palabra que yo tengo presente siempre que desfallezco. Y una vez, curiosamente, también se la escuché decir aquí a don Francisco. Ustedes la recordarán, sobre todo los que estaban ese día aquí, la hermandad. Emuná. Es una palabra hebrea que se traduce como fe, pero su significado profundo es confianza absoluta, firmeza y seguridad plena en Dios,
aunque no tengamos todas las respuestas a las preguntas que nos hacemos. La Emuná es la herramienta espiritual que nos ayuda a expandir nuestra conciencia y vivir con la seguridad de que estamos seguros y sostenidos por Él. Tengamos por costumbre usarla. Yo voy a seguir para arriba y para abajo en estas dos parroquias y en estas dos hermandades con la misma vocación mariana al servicio de lo que necesiten y yo les puedo ofrecer. No me dejes realmente, no me dejes nunca, te lo ruego. Conviértete en lluvia, conviértete en cielo donde yo pueda contemplarte. Dame una señal cualquiera, y yo sabré que tus brazos siguen abiertos para mí. Ven a visitarme a menudo, háblame en todas las formas que conoces, y yo sabré escucharte de cualquier manera. Llámame, háblame, susúrrame, madre mía, y yo sabré que a pesar de mis errores, sigues estando para mí. A Jesús por María, Emuná. Escúchame, estoy perdida y sola, he pecado contra ti y contra mis hermanos, he malgastado mi fe, he rechazado tu mano, me equivoqué de vida sin ti. Que de vida sin ti. He mentido, he engañado, he traicionado. No me queda nada, salvo heridas y dolor. Te he fallado, te he defraudado, te he derrochado. Me equivoqué de vida sin ti. Me equivoqué de vida sin ti. Contigo todo tiene sentido, contigo no soy esclava. Me has librado de las cadenas, de la prisión del pasado. Compasión rescata mi alma, tu perdón me salva. Me equivoqué de vida sin ti. Me equivoqué de vida sin ti. Me equivoqué. Me equivoqué de vida sin ti. Muy buenas tardes, sed bienvenidos y bienvenidas a esta humilde y hermosa parroquia. Parroquia es una palabra que nos viene del griego y significa vecindario. Aquí, en Palo Blanco, cultivamos nuestra fe con el azadón de la fraternidad. El dolor de nuestros vecinos nos duele. Su alegría nos hace felices. Nos ayudamos unos a otros.
nos escuchamos y visitamos, nos cuidamos y alentamos. No hay risa que no encuentre su eco y no hay una sola lágrima que se sienta abandonada. Somos hijos de Dios. Por eso nos tratamos como hermanos y hermanas. Siempre serán más las cosas que nos unan que las que nos separen. La soledad solo es hermosa cuando tienes a alguien a quien contársela. Dispongo de 10 minutos para compartir con vosotros una visión panorámica de la Semana Santa. ¿Qué celebramos y por qué lo celebramos? La pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Triduo Pascual, viene acompañado de ciertos elementos teológicos importantísimos. Empecemos por el principio, por el Domingo de Ramos. El domingo no era entonces, y no lo es ahora, el último día de la semana en el calendario judío. El Yom Rishon, así lo llaman ellos, inicia la semana. Hace más o menos 1990 años, en ese primer día de la semana en la que iba a celebrarse la Pascua, entraba por las puertas de Jerusalén un hombre cuya fama había crecido como la espuma. Rabí lo llamaban todos, profeta, una mayoría. Curaba a los enfermos de manera milagrosa, se apiadaba de los pecadores con ternura y hablaba sobre Dios como nunca antes se había oído hablar. Ese Dios de Israel, cuyo nombre estaba prohibido pronunciar por respeto, en boca de aquel hombre era un padre compasivo que demostraba sin mesura lo mucho que quería a sus criaturas. Aquel hombre que había condicionado la validez de la ley mosaica a que en ella brillara siempre el amor hacia Dios y hacia el prójimo, atravesaba el umbral de la ciudad santa a lomos de una borrica. Se cumplía así la profecía de Zacarías. El rey esperado llegaba, el ungido, el Mesías en hebreo o Cristo en griego. El rey que no supieron entender muchos, desde Anás hasta Cleofás, que viendo estaban ciegos, pasando por Judas, que confundió la luz de Jesús con el hierro candente de la revolución. La multitud peregrina que rebosaba Jerusalén esos días lo recibió gritando: «¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!». Cientos de ellos, miles quizá, alfombraron el camino con sus mantos, cortaron ramas de árboles y las arrojaban a la calzada. ¿Sabéis lo primero que nos cuenta Mateo que hizo Jesús después de ser recibido con entusiasmo por la masa que se apelmazaba en Jerusalén con motivo de la Pascua? Ir al templo y echar a los cambistas y vendedores de palomas al grito de: «Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos». ¿Os dais cuenta de la importancia de este gesto? Jesús dice meridianamente claro: así no se hacen las cosas. Con el amor y el perdón no se comercia. El simbolismo del relato de la higuera secada por Jesús al día siguiente resulta demoledor. Por cierto, Jesús, llegando el domingo a Jerusalén, no dormía en la ciudad, sino que pasaba las noches en Betania, probablemente, casi con toda seguridad, en casa de su gran amigo Lázaro. Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén, más o menos la misma distancia que hay entre Palo Blanco y Los Relejos. Desde el lunes hasta el jueves por la mañana, Jesús no dejará de predicar en los atrios del templo, sobre todo en el atrio de los gentiles. Enseñaba sin descanso a la gente, con
compartía con la multitud la buena noticia del reino de Dios. No dudó un instante en enfrentarse y discutir con fariseos y escribas. El capítulo 23 de Mateo resulta imprescindible para entender la espiritualidad cristiana. No nos creemos perfectos ni exigimos perfección a los demás. Afrontamos el poder como servicio y la compasión como herramienta de curación. No empequeñecemos aún más al pecador con juicios severos, sino que lo sacamos de la oscuridad con afecto y ternura. Las parábolas que Jesús regala esos días son conmovedoras. La de la boda del hijo del rey, la de las 10 vírgenes, la del hombre que se fue de viaje y dejó a los siervos encargados de sus bienes. Sus lágrimas por Jerusalén, narradas en Lucas, y su anuncio de la destrucción del templo, nos advierten todavía hoy del colapso deshumanizador que acompaña la maldad. Jesús sabía que iba a morir. Ahora bien, su sacrificio no era la inmolación de un hijo inocente a un Dios sediento de sangre que pone bien caro el perdón de los pecados. Su oblación fue el compromiso radical de un Dios capaz de entregarse a sí mismo a la muerte por amor a sus criaturas. El que estaba sediento de sangre era el ser humano. El magisterio de la Iglesia nos recuerda que Dios está deseando perdonar. Él es el Padre pródigo, en palabras de Fernando Cordero, el Padre pródigo que corre hacia su Hijo arrepentido con las entrañas conmovidas. Si cerramos los ojos un momento, podemos escuchar a Dios hablándonos al oído. Te quiero tanto que me convertí en ser humano y me entregué a una muerte injusta para invitarte al amor sin medida, para mostrarte mi inquebrantable compromiso contigo y con toda la humanidad, para darte esperanza y enseñarte el camino, para recordarte que no estás solo, que no estás sola. La tarde-noche del jueves santo, reunidos todos en la celebración de la Pascua judía, según los evangelios sinópticos, Jesús sorprendió a sus seguidores. En mitad de la cena, partió pan, lo bendijo y lo compartió. Vertió vino, pronunció la acción de gracias y lo distribuyó. El pan y el vino consagrados serían a partir de ese momento su cuerpo y su sangre. La Eucaristía acaba de nacer. Nunca más nos encontraríamos lejos de Dios. La presencia sacramental de Cristo es un auténtico regalo. Dios es y Dios está a nuestro lado en la Eucaristía. Por eso, el lugar más sagrado de una iglesia, como lo recuerda el Padre Ángel, es el sagrario. Juan nos cuenta además que Jesús rompió los esquemas de sus discípulos al lavarles los pies, una acción que consideraban indigna de un hombre libre. O me dejas lavarte los pies, Pedro, o estás fuera. Pero volvamos a un tema importante. Jesús sabía que iba a morir y esto le entristecía. Al terminar la cena, se llevó con él a 3 discípulos, a los 2 hijos del trueno y a Simón, hombres leales y apasionados, con carácter desbordado, excesivos y ambiciosos a veces. Jesús rezó al Padre y lo llamó Papá. Marcos 14:36. ¿Sabéis lo que le confesó Jesús al Padre? No quiero morir. Aparta de mí este cáliz. Escuchadme bien. Dios no os dirá jamás que entiende vuestros momentos de tristeza, dolor y miedo desde la distancia creadora.
Dios entiende lo que es sentir miedo, dolor y tristeza, porque se hizo humano. Jesús estaba destrozado. Además, Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos. Eso sí, en ningún momento dejó de confiar en el Padre. Por eso se encomendó a Él. No es lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús es prendido esa misma noche y condenado a morir en la cruz. La crucifixión era tan horrible que ningún ciudadano romano podía ser ejecutado de esa forma. Roma nunca quiso la muerte de Jesús. Poncio Pilato lo dejó bien claro: soy inocente de esta sangre. Después de una noche de jueves larga y tortuosa y de una mañana de viernes en manos de los rudos legionarios, Jesús muere, así nos lo cuentan Mateo y Marcos, después de gritar: Elí, Elí, lema sabactaní. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se trata de un momento de flaqueza, es su último regalo, el Salmo 22. Jesús muere rezando, entonando el canto más desgarrador que os podáis imaginar, aquel en el que quien sufre no renuncia a Dios, sino que se agarra a Él con las pocas fuerzas que le quedan. Lucas nos dice que las últimas palabras de Jesús fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan nos cuenta que fueron: está cumplido. Pero hay una frase que atraviesa como un relámpago, como un rayo en los evangelios: perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Jesús hombre muere perdonando. Y el Jesús Dios se agarra al no saben lo que hacen, porque quiere perdonar. Al morir Jesús, el velo del Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén se rasgó. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Al rasgarse, se abrieron las puertas del cielo. Ya no hay barreras entre el Creador y sus criaturas. Ahora es Cristo mismo quien revela y da acceso a la comunión con el Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Viernes Santo no habrá luz en ninguna iglesia del mundo, ni luz, ni flores, ni alegrías. Jesús ha muerto. Lo repetimos todos los domingos en la misa con el credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Antes de que caiga el sol y comience el sábado, Jesús es enterrado de urgencia en el sepulcro de un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, un fariseo de buen corazón que respetaba a Jesús tanto como lo hacía Nicodemo. Todo ese sábado pasa lentamente para las mujeres que acompañaron a Cristo en su muerte, mientras los apóstoles se escondían acobardados. Pero ¿sabéis una cosa? Con los primeros rayos de luz del domingo, María Magdalena y la otra María corren hacia el sepulcro. ¿Os imagináis a las dos mujeres esperando al alba angustiadas, mirando hacia el este, aguardando la más mínima centella de sol que pusiera fin al sábado para salir corriendo y limpiar y ungir el cuerpo de su amado Rabí? Dejo ya de hablar y termino junto al coro de Palo Blanco contándoos cómo acaba esta historia, la más bella jamás contada. Hemos llegado al final, que es el principio de una esperanza renovada. Hablo del domingo de resurrección.
cierto temor. Encontraron el sepulcro sin la piedra en su exterior. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Venció a la muerte, venció a la muerte. El Señor ya no está aquí, resucitó. Resucitó, resucitó. El Señor ya no está aquí, resucitó. Resucitó. Pedimos de nuevo la presencia aquí de don José Pablo Reyes Luis y don José María Espinar, pregonero de la Semana Santa de la Villa de los Realejos 2026. Su participación y aportación a este acto se procede de manos del señor alcalde de la Villa de los Realejos y del reverendo don Ángel Narváez de Barrio a un recuerdo institucional a nuestros pregoneros. Podemos decir que queda pregonada la Semana Santa de la Villa de los Realejos 2026. Antes de llegar casi al final de este acto, vamos a volver a ceder la palabra al párroco de esta comunidad, quien ahora realizará un reconocimiento a todas aquellas personas que desde los años 80 hasta la actualidad han sembrado y mantenido viva la semilla de la fe y de la tradición en este núcleo y parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Palo Blanco. Este momento es un paréntesis dentro de esta novedad del pregón de Semana Santa de Palo Blanco, con dos pregoneros y además de esto con invitados de gente que ha participado en la historia de esta parroquia. Les decía que estas parroquias de las periferias trabajan en el silencio, pero con mucha humildad y disponibilidad para extender el reino de los cielos. Es como un taladro silencioso que va penetrando la tierra hasta que logra sembrar una semilla y luego comienza a ver sus frutos. En esta parroquia es impresionante notar dentro de su trayectoria cuánta gente ha trabajado aquí. Al entenderse, por ejemplo, una parroquia matriz de donde se desprende otra comunidad parroquial, es importante mantener ese vínculo como la madre y los hijos. Y a mí me llama mucho la atención de toda la gente que ha venido a aportar aquí su granito de arena para poder permitir que esta parroquia creciera. Cuando comenzamos a revisar la historia de la parroquia, pues veíamos entonces que la catequesis se iba extendiendo con el afán de poder anunciar y proclamar la buena noticia a todas partes. Y así llegaban desde el Realejo Alto hasta poder llegar a la Cruz del Castaño, por ejemplo, a La Ferruja, a Palo Blanco, y poder hacerles sentir a todos iglesia. ¿Por qué les quería invitarle a ustedes este pregón? Primero, porque les decía hace rato, estoy muy orgulloso de esta parroquia, de todas mis parroquias, la verdad, pero como en este caso estamos en Palo Blanco, tengo que hablar de ella. Entonces, quería que ustedes vieran y fueran testigos de que esa semilla que ustedes sembraron en su tiempo, hoy está dando frutos. Que ustedes han sido realmente piedras vivas dentro de esta comunidad que llamamos iglesia y que se encarga de proclamar y anunciar. Todos ustedes que están aquí, que han sido invitados, pueden recordar en aquellos tiempos cuando venían
a Palo Blanco, siendo muy jóvenes algunos tal vez, pero con una experiencia de fe que tenía que ser compartida. Y de esa manera dejaban de hacer muchísimas cosas en sus hogares, en sus trabajos, o en lo que hacían en sus tiempos, para dedicar un tiempo a Dios a través de su iglesia. Yo quiero hacer notar que ese trabajo vale la pena y valió la pena, que no se echó por la borda todo el sacrificio que ustedes hicieron, y que aquí seguimos trabajando. Y les invito a que en este tiempo reflexionen también y podamos vivir y experimentar la Pascua nuevamente juntos. En el lugar en el que ustedes están, no se sientan como trastes oxidados que ya no sirven. Yo quiero que se sigan sintiendo iglesia y que la parroquia a la que pertenecen, llámese Santiago Apóstol, o si quieren volver a Palo Blanco, bienvenido sea, también hace mucha falta. Desenvuelven todas esas experiencias vividas y no dejen de anunciar nunca la buena noticia del Evangelio, que siempre será una gran verdad, que no pasa de moda jamás y que procura, por supuesto, buscar una nueva metodología según las exigencias de una comunidad actual, en la sociedad en la que vivimos. Para nosotros como comunidad y para nosotros como iglesia, todo aquel que haya sido portador de la palabra de Dios y se atreva a compartirla es un instrumento realmente valioso. Como no dejan de ser valiosos, por supuesto, quienes la reciben y luego se convierten en instrumentos para continuar extendiendo el reino de los cielos. Como son muchos a los que invitamos y que ustedes recibieron su invitación y se acercaron hoy hasta aquí, seguramente nos faltó alguno, pero que también está aquí porque ha sido catequista de estas comunidades, catequista de estas parroquias, yo les invito entonces que vengan aquí, acérquense para que los vea esta gente, para que algunos que de repente no les conocieron, pero que forman parte de esta comunidad, se sientan también herederos de un trabajo que no vieron, pero que finalmente lo recogieron. Acérquense ustedes que han sido invitados entonces a este momento clave en esta comunidad de Palo Blanco. Acérquense, todos los que invitamos, vengan hasta aquí, que han sido catequistas, que han evangelizado en nuestras comunidades, que han llevado la palabra de Dios sin miedo, que se han atrevido a salir de su lugar y de su comodidad. Entonces, acérquense sin miedo hasta el centro, que los vean. Estas caras, ya hoy con algunos años más, entregaron su vida, su tiempo y su espacio, señor Asterio, usted también, para poder hacer que esta comunidad creciera. Y de verdad yo les doy las gracias a todos ustedes, porque han hecho un bonito trabajo. Y este es el resultado. Aquí está Palo Blanco, aquí está esta parroquia, y les quiero hoy agradecer todo lo que ustedes hicieron en su momento. Esta comunidad no se olvida, no se olvidará jamás del trabajo que ustedes han hecho. Por eso insisto, todos recogemos este fruto. Ustedes son quienes las vidas de la iglesia. Un fuerte aplauso para ustedes. ¿No? Tendríamos que tener mucho tiempo para escucharles. ¿Cuánto hacían ustedes saliendo de sus comunidades para poder llegar a todas las comunidades que pertenecen a las periferias? ¿Saben? Y eso sigue siendo la iglesia. Entonces, no perdamos nosotros de vista cuál es nuestra misión. Si ellos tuvieron tiempo en su momento, todos tenemos tiempo de hacerlo, porque la palabra de Dios hay que compartirla. Yo quisiera darles un abrazo a todos, y de verdad que me llena de mucha emoción verlos aquí. Algunas caras no las conocía, algunos nombres ya se me eran comunes, pero esta gente les recuerda mucho. Y no crean ustedes, como les digo, que su trabajo no valió la pena. Valió muchísimo la pena. Por eso estamos aquí. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Y este es un homenaje muy especial. Por todo lo que ustedes han hecho y por todo ese sacrificio que, insisto, ha valido la pena. Tu gran arena en esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de Palo Blanco, en Los Realejos, nos ha permitido crecer y seguir caminando. La tarea de la iglesia no termina nunca, se adapta a cada momento histórico.
anuncia y proclama el mensaje de Cristo, haciendo la evangelización siempre nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en su metodología. Muchas gracias. Hoy queremos invitarles a caminar juntos hasta la Pascua. Muchísimas gracias. Con este emotivo reconocimiento llegamos al final de este acto de presentación y pregón de la Semana Santa de la Villa de los Caleros. Agradecemos la presencia de las autoridades, señor alcalde, participantes y vecinos que nos han acompañado, y de verdad que estas próximas celebraciones de la Semana Santa nos ayuden a renovar nuestra fe, fortalecer nuestras tradiciones y seguir compartiendo juntos los valores que nos unen como comunidad. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, y ahora, para entrar en calor, fuera vamos a tener ese chocolatito caliente y esas torrijas que están ricamente para saborear y comenzar nuestra Semana Mayor 2026. Muchísimas gracias.